Muy buenas noches con todos. Sofía, Escuela de Posgrado, les da la más cordial bienvenida a esta nueva sesión. Y el día de hoy, como ya hemos estado anunciando, vamos a escuchar una brillante exposición acerca del diálogo social. Bueno, el diálogo social en el entendido que son las relaciones tanto de comunicación como de consulta y también de negociación entre el gobierno, entre las empresas, entre los sindicatos, para tocar o para tratar temas de interés común. Y quien nos acompaña esta noche es Jaime Castilla Barraza, es un académico y gestor público con más de 20 años de experiencia en las entidades gubernamentales, organizaciones internacionales y en universidades. Ejerce la docencia y ha colaborado o ha prestado servicio en 8 ministerios. 8 ministerios, viendo temas de planificación, de gestión social en lo que concierne al conflicto social o la conflictividad y en temas de comunicación. Buenas noches, Jaime. Bienvenido a Sofía, Escuela de Posgrado, mediante nuestra plataforma Zoom. Adelante, Bien, por favor. buenas noches, doctor. Muchas gracias, doctor Ramírez. Muchas gracias nuevamente a todos los que están aquí presentes. En los próximos minutos, justamente, voy a hacer algunas reflexiones con respecto a la gestión social, concretamente el diálogo social, y la intención fundamental es que podamos plantearnos algunas interrogantes futuras, porque definitivamente el escenario es completamente distinto a cómo hemos estado concibiendo al relacionamiento comunitario, al diálogo social, a la conflictividad en general en el país y en el mundo, ¿no? Entonces, también hay algunas personas que están acompañándome también en esta sesión, que también son colegas de otros países, a quienes también saludo. Y bueno, a todos los que me conocen directamente y quienes están acompañándonos esta noche también a través de Sofía, Escuela de Posgrado, igualmente las gracias por los siguientes minutos y su atención valiosa. Bien, quiero empezar con lo siguiente. Básicamente voy a tratar 4 puntos en esta nota en colación la reflexión, ¿no? Uno, obviamente, nuevos escenarios, ¿no? O sea, no hablo de un nuevo escenario, sino hablo de nuevos escenarios. Y seguramente estos cambios van a afectarnos en los próximos años y eso va a ser algo que no vamos a poder resolver hoy día, pero tenemos que estar listos hoy para poder atenderlo, ¿no? ¿Qué nuevos escenarios se configuran? Eso justamente es algo que tenemos que ver, tenemos que saber y tenemos que conocer también para actuar. Un segundo tema va a ser referido completamente a la conflictividad social, como la entendemos, como la vemos, qué situaciones son las que se dan, las que se mantienen, las nuevas, y seguramente nuevos actores que van a entrar en el escenario de las situaciones de conflictividad en el futuro. El tercer punto de esta noche va a ser lo referido a diálogo social, en este caso cómo varía, ¿no?, en la nueva normalidad, porque es un hecho que no podemos negar ni podemos cambiar, sino que audífono. y también el último punto es solo desafíos, ¿no? O sea, cómo es la gestión social post pandemia, que justamente es la preocupación que nos trae a muchos en esta noche. Bien, sin más preámbulos, voy a tocar el primer punto. Nuevos escenarios, ¿no? ¿Por qué hablo de nuevos escenarios? Porque justamente no debemos pensar solamente en una posibilidad posible, aunque suene redundante, sino en muchas, ¿no? ¿Cuántos escenarios se gestionan después de la pandemia? De pronto las situaciones de conflictividad ya existentes, algunas se van a mantener, otras definitivamente van a cambiar, van a tener nuevos elementos y muchas otras, no lo dudo, van a surgir justamente, ¿no? Entonces, si lo imaginamos de manera visual, tenemos una serie de líneas, ¿no?, de acciones temporales,
de situaciones de conflictividad que se van a ir cruzando entre sí y unas que van a ir surgiendo con mayor rapidez que otras. Obviamente todos los asociados a temas laborales y salud van a ser la constante en los próximos años y eso es algo que no podemos evitar. Entonces, ¿cuáles son los nuevos escenarios que se pueden prever? En resumidas cuentas, tenemos, según lo podemos también resumir, ¿no? Va a haber temas de gasto público, que es justamente muchos esperan que los estados se comprometan con sus poblaciones, más aún en lo que es de desempleo. Ahí van a estar asociadas demandas sociales, va a haber actividades económicas que se van a priorizar entre otras, como ya se está haciendo en muchas partes, ser un de trabajo, en realidad que muchos están afrontando, y también el tema del escalamiento social de nuevos conflictos más apagados y que definitivamente van a ir teniendo mayor relevancia. Una cuestión previa, los escenarios no son soluciones en sí, o sea, un escenario nos ayuda a aclarar un futuro posible de una conflictividad, de una situación de conflictividad, pero no es per se una solución. Más bien, no es su fin resolverlos, o sea, un escenario no nos ayuda a resolver un problema, pero sí nos ayuda a construir futuros en los que este problema está resuelto. Eso es lo interesante, ¿no? Aunque a muchos les parece un ejercicio que no ayuda, pero en realidad quienes hemos trabajado en conflictividad social sabemos bien que plantearnos alternativas, escenarios posibles, es justamente lo que nos da una perspectiva de cómo atenderlos en diferentes casos. Si preparamos solamente para un escenario, sucede de que no tenemos una respuesta, aunque parezca absurdo y obvio, para un segundo o tercer escenario que no hemos previsto. Por eso la importancia de plantear nuevos escenarios. En ese sentido, es valioso justamente que podamos plantear la mayor cantidad. Bien, dentro de los nuevos escenarios vamos a tener diferentes formas de verlo, ¿no? En los próximos años. Aquí hago una referencia de años a manera de ejemplo. No digo que exactamente van a ocurrir con esa correlación, pero los temas, según muchos estudios, muchas publicaciones recientes, ¿no? Tienen que ver, obviamente, un escenario de conflictividad es todo lo asociado al gasto público, ¿no? O sea, obviamente la presión más fuerte va a estar en salud. Y eso tiene que ver un horizonte de mediano y largo plazo, ya sea por atenciones, ya sea por prestaciones de servicio, o ya sea también por la propia demanda del personal de salud, como ya está ocurriendo en nuestro caso en el país, ¿no? Ahora, ¿esto asociado a qué, no? A demandas también locales, regionales, ¿no? Por temas laborales, que es lo clave aquí, también por inversión de infraestructura y deficiencias y obviamente corrupción. O sea, sabemos lo que ha pasado en Perú, lo que ha pasado en Ecuador y otros países también donde la situación ha revelado o se ha puesto en manifiesto hechos de corrupción que han involucrado justamente a muchas personalidades, ¿no? Entonces, esto es algo que va a ser constante. Hay que recordar que una de las causas también de la conflictividad tiene que ver con la corrupción. Entonces, los nuevos escenarios están configurados por una serie de variables que van a estar presentes. Ahora, el tema de salarios también es un tema que seguramente va a estar muy presente y nos va a permitir justamente, hay muchos estudios que dicen, ¿no?, que cuán importante va a ser, aunque sea un poco complicado el tema en términos legales y económicos, pero que los estados planteen una red mínima de protección social. Hay que recordar que la pirámide poblacional se está invirtiendo en América Latina. O sea, tenemos para los próximos años más adultos mayores, pero obviamente, ¿cómo va a ser en los próximos años donde no va a haber aportaciones o las aportaciones como está pasando ahora con las AFPs y la recuperación que tienen algunos ciudadanos a respecto de sus aportes? Eso es un tema que definitivamente se va a presionar al Estado, a los estados, para que de una manera u otra aseguren un piso mínimo, ¿no? Un piso salarial que permita la protección social. Es decir, otro tiene que ver también con las actividades comerciales, ¿no? Hay quienes señalan que, si bien es cierto, va a haber un retorno progresivo de ciertas actividades, el turismo va a ser el que quizás va a ser más afectado. Y no obstante, dicen que los estudios que he estado leyendo últimamente, que
lo que podría ocurrir es que los viajes de negocio y conferencias se mantengan vía remota y sea más bien el turismo en sí el que podría estar y mantener su progresión sucesivamente, ¿no? O sea, eso hay que verlo. Todavía no me queda muy claro cómo será el asunto, pero esto trae también ciertos movimientos. ¿Por qué razón? ¿Y qué tiene que ver con esto? Porque muchas veces en los espacios de diálogo lo que se hace es que los equipos de trabajo se reúnen con las comunidades. Entonces, ¿cómo va a ser ese movimiento, ¿no? Dado estas actividades comerciales y concretamente los viajes, ¿no? Hay tres temas más. Uno tiene que ver con el teletrabajo, que, bueno, los problemas que se tienen actualmente con la conectividad son las cuestiones frecuentes. El escalamiento de temas sociales asociados a proyectos extractivos, actividades informales, y justamente todo esto aparecen los servicios, que nos lleva también a otro tema que no está aquí puesto, pero que tiene que ver con cómo se va a hacer frente a las falencias de los servicios, ¿no? O sea, los servicios tienen que darse, ¿no? Obviamente, pero cómo es que vamos a darlos, cómo vamos a recibirlos y definitivamente cómo es que los proyectos extractivos y actividades que ahora son formales, el caso concreto es la minería, que van a tener que formalizarse para poder acceder a un mercado que definitivamente nos va a tener que llevar a una lógica distinta a la cual nos hemos estado desarrollando, ¿no? Otro escenario tiene que ver también con la teleeducación, que es algo que definitivamente tenemos en el país y en muchos otros, pensar y repensar nuestro sistema educativo y darle nuevamente cierto realce a ciertas formas de educación que hemos estado dejando de lado. Una de ellas es la teleeducación. Dentro de estos nuevos escenarios vamos a tener algunas ideas clave, ¿no? La primera es que tener todos los futuros escenarios posibles nos ayuda a construir respuestas claras, ¿no? Esa es una idea que debe quedar bastante... va a haber, obviamente, escenarios, tenemos que pensarlos, tenemos que plantearlos, sectorial, o sea, esto de acá, los temas emergentes, van a salir definitivamente muchos otros. La agenda de los medios va a estar un poco más orientada, como siempre, a los temas de actores y demandas, y no tanto a las soluciones, que es una cuestión práctica de muchos medios, ¿no?, de comunicación. Su agenda va a ser con actores. Recordemos que viene en el caso de Perú un escenario de acciones, entonces seguramente los temas electorales se van a relacionar con demandas del Estado o como empresa. En un escenario de conflictividad definitivamente hay que tener posición y esperamos que sea el otro quien comience a tocar esos temas para recién responderlos. Es una práctica que debemos mejorar. A nivel de alcance, definitivamente los escenarios ya superan lo local, lo regional y nacional, ¿no? Eso no hay duda. Pero lo que quiero dejar en claro es que la respuesta, ¿no?, tiene que ser la capacidad de atender las demandas sociales, no el silencio, no tampoco uno. Entonces, para fijarnos, los nuevos escenarios nos invitan a esto, ¿no?, a tener claridad que haber temas emergentes. Hay que tener claro cómo manejamos la agenda de los medios para que justamente no pueda politizarse ciertos temas. Hablo en general, ¿no?, con respecto a cómo se van a manejar las situaciones de conflictividad, cómo es que en estos escenarios es clave tener los mensajes, y los mensajes tienen que ser justamente eso, ¿no?, la posición frente a cada uno de los temas, y esa posición tiene que ser clara y pensada desde antes, no de manera reactiva. Esa es una cuestión que la experiencia nos dice cuando la otra posición cambia de postura o de idea. Por eso es que es clave tener diferentes escenarios, diferentes posiciones, diferentes formas. Se van a tener estos. Lo no es verlo, pero definitivamente van a haber otras variables que se van a ir sumando,
y queremos también ir teniéndolas en claro, ¿no? Ahora, la conflictividad también nos trae unos nuevos elementos, ¿no? Unas nuevas consideraciones. Y bueno, hay varias situaciones esperables, ¿no? En temas laborales, de infraestructura, demandas, inversiones, compromisos. Compromisos de las empresas, compromisos del Estado. Y esto es algo que tenemos que trabajar. Y bueno, obviamente el halo de medio ambiente siempre va a estar presente, pero no necesariamente porque sea su origen, sino que obviamente es como está ahí en el gráfico, es lo que he intentado describir, es lo que procura siempre que se englobe, ¿no? O sea, lo que se hace normalmente a nivel de una instancia social que tiene demandas es justamente englobarlas todas en un paquete, y el paquete medioambiental es donde entra cuando quiere tocarse esos temas, normalmente se revisten, ¿no? No se hablan de temas laborales, se hablan de temas medioambientales, pero en realidad hay muchas veces demandas que tienen que ver con temas necesariamente laborales y que deberían resolverse entre la empresa y la comunidad, y no necesariamente entra un tercero y mucho menos el Estado, pero al final se espera que este entre con una suerte de facilitador del diálogo, ¿no? Aunque no necesariamente es su rol, porque el rol debería ser la provisión de bienes y servicios, ¿no? El problema es cuando, como hemos visto ahora, y esto es algo que nos ha ayudado a ver esta crisis, es que ha habido una gran ausencia de parte del Estado, y esto definitivamente no se puede terminar, ni cubrir, ni tapar, si no es que se trabaja de una manera más sostenida. Bien, dentro de la conflictividad hay que entender que nosotros normalmente tenemos que tener algunas consideraciones también, ¿no? Para entendernos cómo entendemos, cómo clasificamos. En principio, la conflictividad tiene causas, ¿no? Y hay una recurrencia en la conflictividad. Hay un tratamiento que normalmente se le da a la conflictividad, y hay un rol también que... Ahora, hay tantas causas como diferentes tipologías o estudios. No voy a detener mucho en ver cuál es la más apropiada. Ok, a ver, estoy aquí reingresando. Estoy retomando la lámina. Perfecto. Bien. A ver. Bueno, les decía, estábamos en este punto donde tenemos que entender, ¿no?, que la conflictividad tiene diferentes formas de ser vista, diferentes causas, diferentes formas de ser tratada, y también tiene diferentes formas. Entonces, nosotros en esta ponencia vamos a tratar algunas causas para poder justamente delimitar el campo de acción de la conflictividad social y cómo la entendemos y cómo la abordamos. Hay un flujo justamente que me parece interesante acerca de cómo entenderla. En principio, hablamos de hechos, ¿no? O sea, hay hechos concretos. Hay una acción que puede ser real o potencial, ¿no? Y esta trae consecuencias posibles, futuras o reales para un tercero o una de las partes, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? ¿No? Muchas veces esta acción puede ser incluso hasta positiva. Hay un caso, recuerdo que en Mancavelica con respecto a una universidad, y justamente la idea era crearla, ¿no? No quiero entrar mucho detalle del caso. El asunto es que este hecho que era positivo terminó generando una conflictividad social. Bueno, ¿por qué? Porque hubo un mal mensaje que se iba a asignar recursos de una universidad hacia la otra, y ahí, bueno, vino toda una protesta que terminó incluso con personas lesionadas, y, en fin. Entonces, el asunto está que muchas veces un hecho, una acción, ¿no?, real o potencial, puede causar una situación de conflictividad, aunque esta situación sea positiva. Eso es lo paradójico de esto. ¿Por qué razón? Porque toda acción,
¿no? Tiene consecuencias, y esta consecuencia es lo que llamamos las circunstancias, ¿no? Que es aquella consecuencia que puede ser no deseada o no conveniente para una de las partes. O sea, si esto sucede, obviamente el hecho, por muy bueno que sea, y hay una parte que asume que hay una consecuencia no deseada, obviamente esto va a generar, va a ser un foco de una situación de conflictividad. En lo sucesivo, ¿no? Una vez que sucede esto, ¿qué va a ocurrir? Que va a haber un efecto, ¿no? Y este efecto, algunos lo llaman afectación, a mí no me gusta usar el término, pero las personas dicen, no, a mí me ha afectado esta situación, soy afectado por tal o cual situación, entonces es lo que genera esta noción que hay efectos negativos, ¿no? Que solo pueden ser atenuados, y eso es lo interesante de esta reacción, que solo pueden ser atenuados no si el hecho cambia, sino si la otra parte cambia su actitud. Interesante, no hablamos que el hecho se modifique, hablamos que la otra parte simplemente modifique su actitud frente al hecho. Entonces, a lo que voy, y quiero con esto ir afinando esta forma de entender la causalidad, es decir, esta aproximación que tienen los individuos, los grupos, las comunidades, los propios funcionarios públicos, los representantes de las empresas, de cómo interpretar y comprender las señales que vienen del exterior. O sea, es clave. Muchas veces hemos tenido una mala lectura, ¿no? Como funcionario público, como representante de una empresa, frente a una comunidad, o al revés, ¿no? Siendo yo dirigente social, he tenido una mala lectura de lo que me han querido decir, y por lo tanto, puedo generar, a partir de un hecho que puede ser positivo, una serie de circunstancias, una serie de efectos, y unas percepciones que son erráticas. Pero el problema es que, y ahí viene justamente, podría generar una resultante que podría ser concretamente una situación de conflictividad. El problema no es que haya un conflicto, no, finalmente conflictos hay todos los días y los tenemos por montones, es parte de la naturaleza humana. El problema está justamente en las consecuencias que tiene esa situación de conflictividad si no es atendida en su debido momento. ¿Por qué? Porque va a generar justamente situaciones que van a ser menos manejables y definitivamente van a traernos dificultades, porque cuando una situación escala es mucho más complicado, pues como se dice, es escalarla, atenderla y mucho menos encapsularla o tratarla de la mejor manera. Y que no se diga cuando se trata de resolverlo, ¿no? Bien, otra forma también de analizar la causalidad de la conflictividad en general, ¿no? Generalmente tenemos por lo menos tres constantes, ¿no? Tenemos por un lado la necesidad de la población, eso es clave, o sea, si no hubiera necesidad, es altamente probable que la conflictividad no podría aprender, ¿no? Que no hay de dónde agarrarse. Eso va a dimensionar cualquier situación que suceda, cualquier hecho o acontecimiento que ocurra. Entonces, ¿qué tenemos dentro de estas necesidades? ¿No? Tenemos demandas, ¿no? La gente tiene demandas, tiene una serie de cuestiones que requiere atención, y obviamente a esto se suma también expectativas insatisfechas, ¿no? El problema es que cuando sumamos expectativas con demandas, las necesidades pareciera que son mayores, ¿no? Aunque son reales, no digo que no lo sean. También hay un segundo grupo que son actores con intereses, y esto obviamente hablo en todo sentido, ¿no? De las empresas, del aparato público, de las propias asociaciones, de las propias comunidades muchas veces, porque también se suman, ¿no? Hay una serie también de intereses personales que muchas veces se superponen a intereses comunitarios o intereses personales que se superan, que se superponen también a intereses que deberían ser más legítimos, ¿no? Y también el tercer componente, toda la desinformación de la población, ¿no? Sobre compromisos pendientes, ¿no? O sea, muchas veces se asume que un compromiso no está, pero en realidad no es que no esté, simplemente que no se ha informado adecuadamente a la población de cómo se ha cumplido o cómo se está cumpliendo, o por qué no se está cumpliendo, o por qué no se puede cumplir también, ¿no? Recordemos que muchas veces se
acuerdos para salir del paso a veces por mucha presión social que hay, y hay esta situación de compromisos pendientes, pero se han planteado, ¿no? Pero hay una forma alternativa de hacerlo, y eso justamente es algo que hay que trabajar en la parte de información. Por eso es que es importante y clave trabajar los mensajes, ¿no? También los actores convergentes. ¿Qué actores son los que están aquí, no? Los liderazgos son aquellos realmente interesados por la comunidad, por sus intereses, y representan solamente los intereses de una de las partes, llámese la empresa, llámese el Estado, o qué intereses representan, ¿no? Porque es curioso, ¿no? Normalmente cuando hay autores, por ejemplo, que señalan que como hay partidos políticos débiles en el país, lo que tenemos son ahora dirigentes que generan situaciones de conflictividad, que es una forma en la cual se da un espaldarazo político para luego aspirar pues a un cargo público. Nombres nos sobran, ejemplos hay un montón. Entonces, también hay que verlo esto como una forma en la cual nos hemos mal acostumbrado a hacer política en el Perú últimamente, ¿no? A través del caudillismo me refiero. Y también un último aspecto relacionado a todo el tema de información, el rol de los actores, ¿no? Muchas veces hay personas que confunden los roles, ¿no? Imagínense ustedes alcaldes que dicen que esperan algo del Estado y no asumen que ellos ya son del Estado. Por lo tanto, ellos son en primera instancia los que deberían tener alguna respuesta frente a las situaciones que suceden de conflictividad en su entorno, ¿no? Y así ejemplos sobran, ¿no? Entonces, estos tres elementos son claves, ¿no? Para mí, el tema de las necesidades de los actores y la desinformación en la población, ¿no? Dentro de este segundo tema, ¿no? Otra forma también de entender la causalidad tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Tiene que ver con el rechazo, ¿no? O sea, muchas veces una causa muy fuerte es que hay rechazo, ¿no? Frente a actividades, frente a acciones, frente a una institución pública o privada, frente a una persona determinada, ¿no? O sea, a quienes hemos trabajado una vez en el Estado, en un lugar nos han declarado persona no grata, ¿no? Es típico, ¿no? Es una forma también en la cual ciertos espacios se gestionan, ¿no? Para evitar justamente que haya otro nivel de interlocución, porque recordemos que hay dirigentes, ¿no? Pero hay unos intermediarios también que han surgido últimamente, unas zonas, y que obviamente pareciera que cuando algo se va a resolver, pues no es mucho de su agrado, ¿no? Entonces, son aspectos bastante complicados en el país, en diferentes partes, y eso nos lleva a una reflexión profunda acerca de cómo entender, ¿no? la conflictividad como tal. Un segundo aspecto, con un incumplimiento de acuerdos y compromisos, que eso es una cuestión crítica, ¿no? Muchas veces los cambios de gestión traen problemas en el seguimiento, traen dificultades para poder atender de la mejor manera la conflictividad, porque tenemos dos cosas, ¿no? Tenemos la demanda inicial, por poner un ejemplo, ¿no? Teníamos antes una demanda y frente a esa demanda, o la empresa o el Estado llega con un compromiso que nadie se lo pide, pero lo pone para un poco equilibrar la balanza, ¿no? Y llegar a un acuerdo, se suscribe, pero ahora resulta que tiene dos pendientes, la demanda inicial y el compromiso que nadie le pidió y asumió. Entonces, la cuestión se vuelve más compleja, por lo cual me parece que una cuestión importante es manejar los acuerdos y no tanto buscar que haya compromisos, porque si no son de ambas partes, creo yo que no tendría mucho sentido, porque luego hacemos la sumatoria que les digo, ¿no? Tenemos la demanda inicial más el compromiso y eso hace que la agenda se vuelva a veces inmanejable. Uno tercero que es bastante interesante y crítico es que haya la demanda, ¿no? Por la provisión de bienes y servicios. Y eso, como le digo, la pandemia lo ha encarado, ¿no? Hemos visto justamente el nivel de precariedad en salud, en educación, y esto obviamente lo llevamos a las comunidades y eso es crítico, ¿no? Entonces eso es algo que definitivamente hay que ver de qué manera, de forma sistemática se va resolviendo, ¿no? Como país. Y muchos países también en la región, ¿no? Donde se ha demostrado que la inversión en salud no ha sido prioritaria. Un cuarto aspecto que también hay que recoger con respecto a esto de las causas de la conflictividad tiene que ver también con la agenda, ¿no? De temas laborales y otros con relación a cómo justamente tenemos que entender la conflictividad, ¿no? Porque hay una serie de causas, ¿no? Una de ellas tiene que ver con temas laborales,
tiene que ver con temas sectoriales, específicos, pero finalmente es eso, es una agenda que al primer espacio que surja es muy posible que se meta en esa agenda, ¿no? O sea, algo que normalmente vemos en los espacios de diálogo es eso, ¿no? Que tu agenda, de pronto, de 3 puntos, al inicio de la reunión termina con 10, porque surgen nuevas y eso es algo que tenemos que aprender a manejar, ¿no? Para justamente poder llegar al tema de cómo se cumplen, cómo se cierran los acuerdos y evitar de pronto que se generen nuevos compromisos porque a la larga no benefician ni a unos ni a otros y más bien la población tiene la sensación que estamos dando largas, ¿no? a la problemática en lugar de resolverla. Una forma también de entender ciertos patrones y rutinas de la conflictividad, ¿no? Es un gráfico. De uno tenemos necesidades reales, ¿no? Existen necesidades reales. Agua, saneamiento, salud, electrificación, esto es, o sea, tienen un montón de elementos que están presentes. Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos frente a estas necesidades insatisfechas y también expectativas propias, ¿no? O sea, de pronto, la necesidad real es que no tenemos electrificación. La demanda es que pongan una planta y la pongan ahora. Y la expectativa es que sea la brevedad posible, ¿no? Entonces, eso puede estar dentro del campo controlado, dentro de un espacio específico, ¿no? Pero a este súmale otras comunidades con iguales o mayores demandas. Ya en un segundo bloque tenemos actores locales, ¿no? Que son legítimos, quienes tienen estas necesidades, ¿no? Tienes intermediarios y tienes operadores locales del Estado, de las empresas que trabajan en la zona, ¿no? Entonces, comienza a darse hacia el tercer cuadrante, ¿no? La demanda por recursos, hay también una normativa, ¿no? Específica para accionar cada cosa, porque recuerden ustedes, quienes trabajan en el Estado saben bien que no es sencillo llevar adelante una obra. Hay una serie de parámetros para la contratación, para la ejecución de un proyecto u obra de infraestructura, entonces no es sencillamente atender la demanda y el día siguiente ya está. Hay una serie de elementos y una de las cosas que, por ejemplo, explicaba el MINSA con respecto a los hospitales, igual que pasa con el Ministerio de Educación, con los colegios en el caso de Perú, es que si no hay el tema del saneamiento, es bastante complicado, ¿no? El poder atender a esta situación, ¿no? Ahora, esto también involucra que haya un recurso definitivamente. Ahora, ¿qué vemos justamente en el cuarto cuadrante, ¿no? Tenemos también que los dirigentes también tienen expectativas, ¿no? Y el asunto es que cómo estas se combinan y son efectivamente las que se pueden consensuar, ¿no? Exigencias consensuadas entre la comunidad y sus dirigentes. Hay también cierta renuencia a asumir compromisos, ¿no? O sea, si ustedes ven justamente las actas, pueden revisar cualquier acta de cualquier espacio de diálogo y se dan cuenta que hay una serie de compromisos y de parte del demandante no hay ninguna, salvo que sea levantar su medida de fuerza, ¿no? Y eso lo vemos en sindicatos, como justamente indicaba el doctor Ramírez que presentaba la ponencia de hoy, justamente, ¿no? Entre una huelga, la principal acuerdo que da justamente el sindicato es levantamiento de su medida de fuerza. Igual algunas comunidades. Entonces, no vemos ese equilibrio, ¿no? Hay una renuncia a asumir compromisos. También, pero eso sí, hay una sumatoria de pedidos, ¿no? Petitorios, y también sobre expectativas, ¿no? Entonces, ahí viene justamente este patrón del quinto cuadrante, ¿no? Cómo trabajamos con una dirigencia que está empoderada? ¿Cómo se evita que se rompa el circuito del diálogo, ¿no? Porque, quieras o no, son intermediarios. Entonces, ¿cómo hacemos que el mensaje vaya de ida y vuelta hacia las bases? Ahora, en el escenario que nos encontramos no se va a poder hablar necesariamente de un tema como procurábamos antes, que sea cara a cara. Ahora vamos a tener que usar otras formas y eso es lo más interesante acá. ¿Cómo es que atendemos también las demandas a las autoridades, a los decisores, ¿no? Y hay una cuestión que es el sexto cuadrante en la que a veces la cosa se vuelve más complicada y es cuando los recursos
no son suficientes para provisión de los servicios que nos están demandando. Y lo otro es que a veces una posición cerrada que es todo, nada, ahora o nunca, ¿no? Cuando esto ocurre, pues es bien complicado llegar a acuerdos, ¿no? Y ahí es cuando nos llenamos de compromisos. A veces depende de la posición que tengamos entre unos y otros, ¿no? Para poder llegar a acuerdos mínimos y entendernos y sobre todo poder trabajar de la mejor manera. Ahora, vamos a ver sobre el diálogo social, ¿no? A mí me gusta verlo como una estrategia, ¿no? Es decir, cómo logramos promover, plantear, adentrarnos, organizarnos, flexibilizar y finalmente colaborar, ¿no? O sea, la cuestión básica, en menos de mi experiencia, es tratar de que haya acuerdos, ¿no? Que haya acuerdos. Los compromisos son un salvavidas, pero a la larga también traen dificultades, eso es una cuestión que ya adelantaba. Pero el asunto está que podamos saber promover, ¿no? Y en un escenario como el que nos encontramos ahora, me llama la atención porque va a ser mucho más complicado que antes. Antes teníamos pues alguien, una persona que trabajaba en la empresa o trabajaba en la oficina tal o cual del Estado y iba pues a las comunidades, ¿no? Y comenzaba a acercarse, a adentrarse, a trabajar con cada una. Pero ahora eso se complica, ¿no? Porque hay una nueva forma de plantear el escenario, hay una nueva forma en la cual tenemos que seguramente flexibilizar, ¿no? Todo lo que hay que adentrarse justamente en estas demandas, ¿no? Que ellos tienen, que las comunidades tienen, que la otra parte tiene, para entender cómo llegamos a un acuerdo que permite una colaboración entre todos y obviamente logramos el desarrollo, porque una cuestión que nos ha traído esta pandemia es que mucha actividad se ha paralizado en diferentes rubros. No voy a entrar a ese detalle porque no es el tema de hoy, pero sí entendernos que si no logramos acuerdos para colaborar, el diálogo social prácticamente no habría tenido éxito, ¿no? Entonces, ¿qué cuestiones claves tenemos que ver, no? O sea, hay 4 cuestiones clave en el diálogo social. La primera, creo yo, que es identificar, ¿no? Hay que identificar justamente la existencia de una situación que afecta a la gobernabilidad. ¿A qué me refiero? Muchas veces, ¿no?, hay instituciones que registran N situaciones de conflictividad o casos de conflicto, ¿no? Y no lo son necesariamente, porque hay que entender, al menos en la perspectiva que yo en lo personal sigo, cuando yo entiendo que me dicen que hay un conflicto es porque amenaza la gobernabilidad. Pero si es un tema de privados, no es una situación de conflicto, es un tema en todo caso de conflicto de intereses privados entre uno y otro. Que sea una comunidad y que sea una empresa, pero sigue siendo privados, es de uno a uno. Segundo, hay situaciones de conflictividad en la que puede afectar quizás un tercero, pero si bien es cierto a veces pone en peligro el orden público, una toma de un espacio, de una vía pública, etcétera, es un tema que resuelve justamente el orden público, en este caso el Ministerio del Interior, ¿no? Y hasta ahí debería llegar. No necesariamente llegaría a ser una situación de conflictividad, por como yo lo entiendo, les digo, para mí es una situación de conflictividad cuando sí afecta a la gobernabilidad, es decir, atenta contra la gobernanza, o sea, se pone en riesgo el marco normativo jurídico, atenta contra el buen gobierno porque no permite la provisión de servicios y obviamente resquebraja el orden, ¿no? O sea, el orden público es su manifestación, sí, pero tiene que tener estos elementos y tiene que superar también la jurisdicción, el ámbito específico, trascender de esa manera para entender que es una situación de conflictividad como tal. Caso contrario, es un tema de privados o es un tema puntual, un evento, algunos llaman evento y también me parece un término apropiado, un evento que afecta a cierto espacio y que puede entenderse como una situación de alteración de orden público que es temporal y se resuelve, ¿no? El problema justamente es cuando se prolonga, cuando no se resuelve. Entonces ahí viene ya la posibilidad de que estemos ante una situación de conflictividad que merezca ser tipificada como tal, ¿no? Por eso es que es importante el dimensionamiento, ¿no? Es decir, entender cuál es el alcance, sus actores, sus demandas. Y en esto que hablábamos hace un momento, ¿no? Cuando veíamos la necesidad para lo que son actores, ¿no? Ver que hay actores nuevos, ¿no? Actores nuevos,
actores futuros que quizás todavía no hemos visto, no hemos entendido, y por lo tanto deberíamos justamente saber cómo dimensionarlo, ¿no? En qué factor está, en qué nivel está. Ahora, en eso, ¿no? En esos dos ámbitos anteriores, entra ya justamente el diálogo. Y el diálogo justamente nos provee de mecanismos de entendimiento para diferenciar demandas, de expectativas y justamente consensuar acuerdos. Profesamente quisiera quedarme con esa idea, ¿no? Que debemos llegar a acuerdos, es decir, ambas partes deben de poner de sí. Si no, pues vamos a darnos nuevamente, como le decía hace un rato, de compromisos y no necesariamente vamos a llegar a poder trabajar de la mejor manera, solucionar una situación de conflictividad, sea cual sea esta, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque una vez que tenemos suscritos los acuerdos, podemos hacer seguimiento a los mismos, ¿no? Pero el seguimiento básicamente es entendido como la gestión, ¿no? O sea, cómo hacemos que el acuerdo se cumpla, cómo hacemos que el acuerdo se vuelva realidad, cómo hacemos que el acuerdo pueda hacerse tangible, pueda hacerse efectivo y no se dilate, ¿no? Por eso es que es necesario entender, ¿no? Que muchas veces en las oficinas de diálogo de los diferentes ministerios, bueno, tiene que haber justamente personas que entiendan que hay que gestionar, o sea, tan importante como gestionar las expectativas de las personas en un espacio de diálogo, es importante también gestionar los acuerdos, ¿no? O sea, poder movilizarlos, poder realizarlos, poder hacerlos real. Si no, vamos a dar la sensación a la población que le estamos tomando el pelo y eso genera a larga una situación de conflictividad mucho más complicada que la anterior. Otro aspecto, una forma de entender también esta hoja de ruta, ¿no? Es cómo hacemos, y aquí tenemos que ver justamente con el reconocimiento, es decir, tenemos que identificar situaciones y actores, ¿no? O sea, tenemos que saber qué ocurre, quiénes actúan, ¿no? Qué intereses tienen, qué buscan. Un segundo aspecto en lo que es el manejo del diálogo también tiene que ver con la documentación, ¿no? Es decir, saber qué hechos existen, cómo se relacionan unos con otros, qué registros hay, ¿no? Al respecto. ¿Por qué? Porque definitivamente hay que trabajar también en el análisis, ¿no? Es decir, poder, sin ser así resistentes, pues, tener respuestas claras. Y para eso necesitamos analizar, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo se está viendo? ¿Qué puede suceder, no? Porque, al menos desde la perspectiva que manejo, deberíamos trabajar en el encapsulamiento, ¿no? O sea, en las situaciones en su dimensión, en su ámbito específico. No puede ser que una situación que es en un espacio muy acotado, pues escale, ¿no? Un nivel regional o nacional. ¿Por qué? Porque muchas veces hay una pretensión, sí, no lo niego, ¿no? Muchos dicen, no, que mejor, ¿para qué voy a hablar con el alcalde? Voy a hablar con el gobernador. ¿Para qué voy a hablar con el gobernador? Quiero hablar con el ministro tal. Entonces, eso justamente es una situación que no nos ayuda, porque rompe la institucionalidad, rompe el flujo, ¿no? Y a la larga genera una suerte de dependencia que es básicamente negativa, porque como alguna vez un colega decía, ¿no? Hay más de 1.800 distritos, no hay 1.800 ministros para resolver esto, ni funcionarios de empresas, ¿no? Entonces, eso es imposible, por eso es que es necesario canalizar y tener mecanismos de diálogo que sean efectivos, ¿no? Por eso es que debemos de dimensionarlo, no encapsularlo. ¿Por qué? Porque finalmente lo que se quiere en esta ruta es asegurar el cumplimiento de lo convenido por las partes, la gestión de los acuerdos, ¿no? Por eso le insisto, es clave tener acuerdos, ambas partes, ¿qué pones tú y qué pongo yo? No solamente que tú me pidas a mí 20 cosas a cambio de que tú dejes que yo trabaje. Eso no es una buena forma de llegar a una situación de partes, ¿no? Porque se entiende que el diálogo es una expresión de buena voluntad de ambos, no solamente de uno. Ahora, hay una convergencia, ¿no? De tres aspectos que son claves y también quiero dejar en claro, ¿no? Tenemos por un lado las expectativas. Generalmente la expectativa es mucho mayor a la necesidad real, ¿no? Ahora es cierto, las necesidades se han acentuado con la pandemia, sí, se han acentuado, ¿no? Y eso es algo que lo sabemos todos los días. En salud es básico y clave cómo está surgiendo todo, ¿no? Cómo está viéndose, cómo está trabajándose, y obviamente ahí también se revelan las grandes carencias que tenemos,
¿no? Entonces, ¿cuál es el segundo aspecto, ¿no? Las demandas, ¿no? Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Pues que justamente cuando nosotros tratamos de atender este tipo de situaciones de conflictividad, tenemos que hacer esta conjugación, ¿no? Entre las expectativas, las demandas y las necesidades, ¿no? Porque finalmente ahí es, o sea, lo que está debajo es las necesidades. Entonces, estas necesidades son reales, cómo se están dando. Entonces, hay que buscar justamente que hay una expectativa, hay una demanda, pero hay una necesidad real. Entonces, hay que cubrir la necesidad real, al margen de la expectativa o la demanda que existe. Entonces, esta está en un espacio de diálogo, pues resuelva la demanda o la expectativa, pero no se puede. Pero sí, obviamente, hay que trabajar en la necesidad, o sea, identificar cuál es la necesidad y atenderla, ¿no? Esa es un poco la idea, porque la correlación de estos tres, muchas veces, tendríamos, pues, situaciones de conflictividad que no se manejan porque la gente espera que se resuelva la expectativa o la demanda, ¿no? Tal cual ha pedido y quiere que figure así en el acta y no saber que la necesidad es específica y esa es la que se puede trabajar o debería trabajarse. Otro aspecto también de cómo podemos entender, ¿no? El diálogo y cómo nos puede llevar a esto es lo siguiente, ¿no? Hay que pensar también en cuáles van a ser, uno, los hechos, ¿no? Hay que observarlos. ¿Qué ha sucedido aquí, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estas personas se han levantado? ¿Cuál es el motivo real? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es el hecho? Un segundo aspecto, antes de involucrarnos en el diálogo, también debería ser, efectivamente, cuáles los mensajes, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí, ¿no? ¿Cuáles las interrogantes que llevamos? El problema es que a veces vamos al diálogo sin preguntas, solo con respuestas. Entonces es importante también, porque también, como les digo, si bien es cierto, hay expectativas, hay demandas que muchas veces algunas son orientadas por ciertos intereses muy particulares, y eso es claro decirlo, ¿no? Pero también hay hechos reales que hay que atender y trabajar. Frente a eso hay que diseñar justamente mecanismos de participación e involucramiento. Y aquí aprovecho lo siguiente. Una situación post-pandemia, ya no podemos pensar pues, en espacios de diálogo presenciales o esas visitas que se hacen a las comunidades, ¿no? Ahora hay que trabajarlo de otra forma. Entonces, donde se pueda trabajar con la tecnología, se trabajará con la tecnología. Y donde no, pues tendremos que valernos de interlocutores, ¿no? Entonces ahí es cuando hay que validar pues, las autoridades locales que realmente tienen la capacidad de poder hacer una suerte de trabajo representativo, ¿no? Porque muchas veces hay intermediarios que mucho tiempo han estado participando, pero muchas veces no llegan justamente a estas bases, ¿no? Entonces, eso es un reto y un desafío interesante para los que hacen diálogo social, ¿no? Ahora, lo cuarto es diseñar, desarrollar entregables, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se le va a entregar? O sea, ¿qué es lo que se quiere, ¿no? ¿Cuál es el producto real o tangible o servicio que la empresa está reclamando, perdón, que la comunidad reclama a la empresa o la comunidad reclama al Estado, ¿no? Justamente saber qué entregables son estos para poder darlos, ¿no? Porque muchas veces si no se entrega, si no se da, si no está en capacidad de hacerse, obviamente la respuesta no es muy bien recibida. Una cuestión adicional es que también hay que saber cómo desplegarlo, ¿no? Es decir, qué acciones se tienen que tomar para llegar al cumplimiento de este compromiso. Y finalmente, en esta ruta del diálogo social de estrategia, es también cómo hacemos la entrega, ¿no? Cómo entregamos el bien y servicio, ¿no? Porque muchas veces, como le decía hace un momento cuando veíamos las causas, si no entendemos bien la percepción, ¿no? La percepción de la comunidad, un aspecto que puede ser positivo puede ser mal tomado, ¿no? Y eso puede ser un factor desencadenante de otras situaciones de conflictividad y eso no es necesariamente lo que queremos, ¿no? Ahora, alguien me preguntaba, ¿no? ¿Cómo entender
qué habilidades, qué saberes tiene que manejar, qué habilidades tiene que tener una persona que hace diálogo social. Hay diferentes formas de abordarlo, pero para mí son clave 4 cosas, ¿no? El saber escuchar es una de ellas. Si la persona que hace diálogo social no escucha, difícilmente puede, ¿no?, entender, puede saber, puede conocer la perspectiva del otro. Si no la conoce, no va a responder a lo que quiere o le está preguntando, interrogando, ¿no? Eso es clave. Una segunda cuestión es que tiene que saber ser, ¿no? O sea, una persona tiene que ser sincera, franca y honesta, ¿no? Y algo que queremos caerle bien a todo el mundo. Y eso no es así, ¿no? O sea, el saber ser tiene que ver con esta cuestión de confianza. Es decir, que las personas sepan claramente que Jaime Castillo, quien haya ido, pues, si le dice A, es porque lo va a hacer, ¿no? Y si dice que no, es porque no se puede, ¿no? O sea, y no está mintiéndole, simplemente que hay cuestiones que no se pueden manejar así. Pero esto es lo más difícil, ¿no? Muchas veces aquí, en el saber ser, la presión muchas veces opera en contra. Claro, no es igual, pues, hacer el diálogo con 2, 3 personas, 4 personas, que uno frente a 400, ¿no? Es completamente distinto. Pero aún así, hay que tener la suficiente, y conozco gente muy valiosa en muchos lados, ¿no? En instituciones públicas y privadas, que tienen la suficiente manejo para decir justamente cómo son las cosas, ¿no? Y eso es algo que no hay que perderlo, ¿no? Otro también, que sí es una falencia en muchos casos, es el saber hacer. Es decir, ¿cómo se hace esto? Me han pedido un colegio, ya, ¿cómo lo hago? ¿Lo construyo? Yo soy empresa, ¿lo construyo mañana y lo entrego pasado? ¿No? ¿Cómo hago para que haya profesores? ¿Cómo hago para que haya médicos en esta posta? Son una serie de aspectos que tienen que trabajarse, ¿no? Porque normalmente, ¿qué sucede? Cuando una empresa pone un servicio, el día que la empresa se va, se cae el servicio. Por eso es que es necesario que haya una correspondencia con el Estado para que el servicio se mantenga, ¿no? Y justamente esa gestión es la que tiene que saber hacerse, ¿no? Muchas veces hay normativas específicas, quienes, bueno, alguna vez trabajé yo en salud también, y una cuestión clave es que hay procedimientos, hay especificaciones técnicas con respecto a hospitales, centros de salud, entonces, que son clave para las puertas, los ascensores, para las camillas. Entonces, si esas cosas no se manejan desde la empresa, obviamente van a tener problemas luego, porque van a entregar una obra que no es útil o funciona para lo que quieren, ¿no? Por eso importante es el saber escuchar, saber ser y saber hacer, ¿no? O sea, saber justamente manejar también estos elementos. Un cuarto elemento es también saber hacerse escuchar, ¿no? Entonces, cuán importante es ser asertivo, ¿no? Como le decía también en su momento, es decir, saber mandar, así como hay que ser muy claro y honesto, también saber ser muy claro y consecuente con lo que uno plantea, ¿no? Estas 4 cosas para mí son claves en la persona que hace diálogo social, ¿no? ¿Qué desafíos? Ya entrando al último punto, ¿no? De la sesión de esta noche. ¿Qué aspectos son para mí clave en el corto y mediano plazo como desafíos, ¿no? En principio, va a haber una nueva normalidad, ¿no? Ya está vino una nueva normalidad, ya hay aspectos que son distintos, ¿no? Uno de ellos es que el condicionamiento de las redes, las tecnologías, la distancia ya nos ha ganado las tecnologías, no podemos renunciar a ellas. Hasta que lleguemos a unas formas como las anteriores, va a ser más complicado. Hay que reactivar el espacio de diálogo seguramente. Yo estoy seguro que acabando la emergencia, pues ya incluso hay bastantes pendientes en reunión en febrero y marzo. ¿Cuándo? También es clave en este aspecto los acuerdos, gestionarlos, moverlos, porque si le entregamos el día de la reunión, lo mismo que le entregamos si le entregamos lo mismo que se le entregó tiempo atrás, o la respuesta es la misma de hace unos meses, entonces podemos tener inconvenientes. En el mediano plazo, los mecanismos de diálogo, yo creo que hay que tener mucha mayor claridad acerca de esto. Una cuestión interesante, aquí un desafío sería justamente protocolizar, ¿no? Cómo hacemos una mesa de diálogo remota, ¿no? Para asegurar la salud de los participantes.
Otro aspecto clave es los nuevos escenarios futuros. Hay que considerarlos, hay que pensarlos, hay que verlos y generar, ¿no?, opciones de la A hasta la Z con todas las variantes necesarias. No podemos quedarnos con un solo escenario. Ahora también la gobernanza anticipatoria, ¿no? Es algo que a mí en lo particular me apasiona, porque hay que comenzar a ver la gobernanza, no solamente la territorial, sino también esta que nos plantea la anticipación, es decir, actuar antes que sucedan las cosas, no cuando ya es muy tarde, ¿no? En este sentido, ¿cuáles son los desafíos, ¿no?, que tenemos? Uno, todo el tema institucional, ¿no? Es decir, ¿qué cambia? ¿Cambia la institución? ¿Cambia el mecanismo de la institución? ¿Qué es lo que va a cambiar, ¿no? Las personas. ¿Con quién vamos a hablar? ¿Quién va a ser el interlocutor? ¿Los de siempre? Tenemos que identificar mejor a los líderes. ¿Qué acuerdos? ¿Van a ser necesarios compromisos? En lo personal, pienso que es mejor buscar acuerdos que plantear compromisos. El compromiso es, como le decía, voy a atender una demanda y como no puedo atenderla, le llevo 2 compromisos para que me dejen tranquilo, que ya son 3 cosas que me siguen la siguiente. Porque la demanda no desaparece si es que no hay un acuerdo, ¿entiende? Entonces es clave que haya justamente un acuerdo para que la demanda ya no sea posible. Si la demanda persiste, así le meta más y más compromisos, no vamos a poder trabajarla de la mejor manera. Entonces, es bueno, es necesario que podamos y sepamos también nosotros que estamos pues en este proceso, ¿no? Una cuestión también los datos, ¿no? ¿Qué información es la que requerimos? ¿Qué necesitamos saber? ¿Qué necesitamos tener, ¿no? Por lo menos es clave que sepamos cómo es que se ha movilizado este compromiso, ¿no? Cómo es que este está desarrollándose. Otro también tiene que ver con la ubicación, ¿no? O sea, cómo es que nosotros sabemos dónde va a ser el diálogo. No sé si de pronto habría que pensar en puntos intermedios, ¿no? Y como le hice un rato, no necesariamente trasladarnos a casos en los que durante mucho tiempo va a ser recomendable que haya un tránsito tan fluido, ¿no? Entonces, eso es una cuestión a revisar. Y perdón, me olvidaba de uno también. ¿Qué mensaje, no? ¿Qué mensaje es el que llevamos? Entonces, esos son los desafíos clave, ¿no? En cuanto a cómo atenderlos y estas consideraciones. Ahora, este mapa de conflictividad, ¿no?, es algo que está latente, ¿no? O sea, no sé cuánto ha cambiado esto desde el primer trimestre hasta ahora, ¿no? Hay mapas de calor que describen eso, ¿no? Que es situaciones que están en ámbar, situaciones que están en rojo, ¿no? Situaciones que están más aún en ebullición. Y esto estoy completamente seguro que acabando la pandemia, pues van a continuar, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que entender lo siguiente, ¿no? Son los que nos llevan al menos a estos 5 aspectos a considerar, ¿no? Uno primero tiene que ver con las demandas no son preacuerdos, ojo. Una demanda es, por lo general, una necesidad, ¿no?, revestida de una lectura social, que no necesariamente es de la comunidad, pero sí puede ser un asesor, puede ser un dirigente, alguien que le da una mirada política, ¿no? Entonces, esta demanda tiene una connotación y por lo tanto hay que distinguirla bien, ¿no?, separarla bien y saber cuál es la esencia de esta demanda y cuál es la necesidad, porque si conectamos con la necesidad de la población, eso va a poder ser manejado y va a poder identificarse claramente qué es lo que se quiere, ¿no? Las propuestas tampoco son acuerdos, ojo, son propuestas. Tú propones A, yo propongo B. No estamos de acuerdo, no es acuerdo, son propuestas, ¿no? Los compromisos no son acuerdos, ¿no? Tampoco. O sea, los compromisos son una suerte de que, bueno, yo te digo, yo te prometo esto, para que no me digas nada, pero ojo, que hemos visto en realidad, que eso no funciona muchas veces como queremos. ¿Por qué? Porque
tienes la demanda más los compromisos que tú estás llevando. Y eso es algo que no nos ayuda. O sea, si antes íbamos por 1, ahora te llevamos por 3. Entonces, ¿para qué llevamos compromisos si finalmente no tienen el efecto que nosotros esperamos? Un cuarto aspecto, ¿no? Es que los acuerdos deben sacar diferencias, sí, pues. O sea, los acuerdos son para que nosotros cerremos las diferencias que hubo y no puedan volver a presentarse, ¿no? Eso es lo ideal, obviamente, pero también hay que ser bastante claros. Hay operadores, ¿no?, a los cuales no les conviene que solo un compromiso, como a dirigentes que tampoco les conviene, porque si no, digamos, ¿cuál es el ejercicio próximo que tienen en vista de su rutina y su dinámica diaria, ¿no? Entonces, estos son temas bastante domésticos muchas veces que, si no, en lo particular, considerar que los acuerdos son efectivamente la materia prima del seguimiento, ¿no? Nosotros debemos procurar que esos acuerdos se cumplan. Por eso es importante el saber hacer, como le decía un rato, ¿no? Si no se sabe hacer, obviamente vamos a cometer el error de no poder trabajarlo de la mejor manera, ¿no? Entonces, eso es lo que nos lleva justamente a no poder cumplir, ¿no? Y eso es algo que es lamentable muchas veces. Otros desafíos, ¿no?, que está un poco adelantando en cuanto a los espacios de diálogo, ¿no? Básicamente son 4 cosas que a mí me preocupan de un espacio de diálogo en general, ¿no? Uno primero tiene que ver con la periodicidad, ¿no? Normalmente un espacio de diálogo, algunos mensuales, muy corto el espacio, no puedes hacer un cambio de un mes a otro. Lo más aconsejable es un bimensual o trimestral, pero obviamente también intermedio, ¿no? El ajuste de acuerdos creo que es clave cuando sinceramos los acuerdos en que están y que se haya un reconocimiento, ¿no? Muchas veces he tenido la oportunidad de algunos espacios donde he puesto justamente de la otra parte que reconozca, ¿no? ¿No? Reconocemos que la entidad tal cumplió con el acuerdo 1, el acuerdo 2, eso, pero muchas veces no se hace, ¿no? Entonces, pareciera que tenemos cada vez más incumplimiento igual de cumplimiento. Es clave que haya un ajuste, ¿no? Un sinceramiento. ¿Por qué? Porque tenemos que demostrar eficacia, porque si la gente no ve que es eficaz el espacio de diálogo, busca la instancia siguiente, ¿no? O sea, si hoy día llevaste un ministro, mañana ¿quién vas a llevar? Entonces no es conveniente. Es mejor que eso desescale a que escale, ¿no? Y un cuarto aspecto, el riesgo, ¿no? Entonces, un espacio de diálogo justamente tiene que trabajar en el marco de que hay un riesgo que tiene que controlar, ¿no? Y los riesgos justamente tienen que verse en la medida que van resolviendo los acuerdos, ¿no? Justamente son la forma en la cual hemos pactado que se resuelva una situación de conflictividad en concreto frente a una necesidad específica. Entonces, básicamente, me quedo con esta idea, ¿no?, de que tenemos a un espacio reunida a la gente con mascarilla y próximamente a la gente tipo esta conferencia mediante un medio digital, ¿no? Porque hay que salvaguardar la integridad de las personas, ¿no? Entonces, es un aspecto que tenemos que también un poco internalizar con los actores sociales para generar nuevos mecanismos de diálogo, ¿no?, e interlocución. A manera de cierre, ¿no?, hay unos 3 aspectos que son claves para que podamos ir cerrando, ¿no? Y que con esas ideas me quiero quedar, ¿no? Uno, prever, ¿no? Hay que recordar que la peor planificación es la que no se hace. Por eso es clave que haya una previsión, ¿no? Y alguna vez justamente estuve con un equipo de trabajo donde teníamos esta noción, ¿no?, de que había que prever, había que hacer escenarios, había que plantear algunas alertas para que justamente se pueda trabajar de la mejor manera estos temas, ¿no? La segunda es gestionar, ¿no? Es decir, este cumplimiento de los acuerdos. Y lo tercero es anticipar, ¿no? Hacer que las cosas sucedan antes, ¿no? No después, gestionar y anticipar. Y con eso, esas ideas me quedo y espero pues que de una u otra manera haya un poco podido compartir desde mi experiencia el trabajo que he desarrollado en mi vida profesional con respecto a la conflictividad social y que también haya servido para algunos como un tema nuevo y para otros que ya lo manejan seguramente un punto de reflexión, ¿no?, entre lo que nos deja esta pandemia y cómo va a tener que ser en los próximos
meses y años seguramente, una forma nueva de relacionamiento comunitario y relacionamiento con las comunidades, desde el Estado, desde las empresas, para un entendimiento y llegar a un acuerdo, ¿no? Que finalmente nos permita cumplir con la atención de sus necesidades, ¿no? Frente a expectativas y demandas que muchas veces son sobredimensionadas y no nos llevan necesariamente a un mejor diálogo. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Jaime, por esta brillante exposición que indudablemente nos ha aclarado un tanto el panorama, ¿no? Porque a veces se cree de que no se nos escucha o de que no se nos oye, y en realidad no es así, sino hay una suerte de estadios, hay una suerte de momentos en que el diálogo fluye. Y en la dinámica del poder también es bueno recordar, ¿no?, de que las fases son la lucha por el poder, la conquista del poder, y luego no basta con llegar, hay que mantenerse en el poder. Y hay una última fase, o bueno, lo que vendría a ser el clímax en el poder, ¿no? Es el consenso que muy pocos gobernantes consiguen. Y hay las herramientas, existen los mecanismos para que esto se dé, sí. Lamentablemente lo que existe, tanto de una parte como de otra, es una mala comunicación. Y en el proceso comunicacional, no necesariamente somos malos emisores, sino somos malos receptores. Nos cuesta aún escuchar, y para esto vamos a ir un tanto más atrás, que es el tema de la escucha activa. No estamos acostumbrados a escuchar, y como escuchamos mal, respondemos peor, y ahí es que surge el conflicto originalmente, ¿no? Es una excelente exposición, como ya dije, e invito a el auditorio, en este caso virtual, que por favor levante la mano para que pueda participar. Hay una opción allí en la plataforma para levantar la mano y en ese orden harán el uso de la palabra. Mientras tanto, hay una pregunta que llegó por interno de Henry Vázquez Hidalgo, que nos dice: ¿cómo está afectando la pandemia al sistema alimentario, la seguridad alimentaria y a los medios de vida agrícola? ¿Qué está pasando en este momento con el agro? Recordó, y riego fue inclusive contagiado, ¿no? Entonces tuvo que ser durante unas semanas auxiliado por otro ministro, porque ahora los despachos se le encarga a otro ministro afín. ¿Y qué es lo que viene pasando con el agro y con el tema alimentario? A ver si nos ilustra, Jaime, mientras los demás participantes pueden ir, por favor, levantando la mano para así mantener un orden en el uso de la palabra. Bien, interesante la pregunta del señor Vázquez, porque, bueno, lo hemos visto, que esta pandemia pues nos ha restregado en la cara, ¿no?, a los profesionales la importancia del trabajo del campo, ¿no? Y creo que es una lección para toda la humanidad acerca de esto que ya muchas veces se ha trabajado o se ha visto, ¿no?, con respecto a la seguridad alimentaria. Creo que definitivamente es un tema que nos va a interesante, la agroindustria, ¿no? ¿Cómo hacemos para que nuestros agricultores puedan ser productores de otra línea, ¿no? No solamente que nos lleven el producto como materia prima, sino que también puedan ya traerlo envasado. Es un tema ambicioso, definitivamente, como país, pero creo que nos queda a nosotros como lección una importancia abajo, ¿no? Importante porque obviamente podemos tener muchas carencias, pero sin alimentos no podemos hacer nada. Y obviamente también lo que pasó ahora con lo que describía el doctor, también con respecto a la necesidad, ¿no?, de contar con
autoridades que lideren el tema, bueno, nadie está libre, ¿no? Y si alguna persona pues contrajo la enfermedad y tuvo que ausentarse, pues efectivamente en el Estado hay mecanismos para que esto pueda seguir, porque finalmente el Estado no puede parar, el Estado tiene que proveer los servicios, ¿no? Y ahí importante y destacable también el rol que cumplen cada uno en el momento que le asignan una función, ¿no? Creo que uno espera mucho de una persona que asume un reto y pueda seguir adelante, pero el tema es clave, cómo aseguramos que nos puedan proveer de alimentación, pero sobre ellos también tengan mejores condiciones para que puedan también mejorar su situación, su calidad de vida y sobre todo la producción, ¿no? Creo que también habría que pensar eso un poco más ambicioso como país. Una inquietud a manera de comentario. ¿Existe un buen diálogo entre los niveles de gobierno? Estamos hablando de el gobierno local o el municipio distrital, con el gobierno provincial, con el gobierno regional, con el gobierno sectorial y finalmente con el gobierno central. ¿Y por qué mi comentario? Porque he observado muchas veces, o muchísimas veces, que si el alcalde de un distrito es del Partido Verde, lo vamos a poner así, y el alcalde provincial es del Partido Rojo, y el gobernador regional es del Partido Lila, y el gobierno central es del Partido Marrón, pobre distrito, pobre distrito. Ahora, sabemos perfectamente que legalmente o formalmente está establecido todos los canales, las vías, los medios de comunicación y de coordinación. Pero no necesariamente esto se cumple en la realidad. ¿Cuál es tu propuesta, Jaime, para lograr la obligatoriedad, si es que el término vale, que haya coordinación entre estos niveles de gobierno sin importar el color político de cada autoridad? A ver. Ok, pero a ver, la pregunta está resuelta, ¿no? Porque es un mandato constitucional, ¿no? Es interesante saber de que existe el sector del Estado, ¿no? Existe, doctor, o sea, existe el sector del Estado. El asunto es el tema de los colores, ¿no? El tema de los colores, sí. A ver, mira, si falta una sola norma en el Perú es aquella que tenga un solo artículo y que diga cúmplase todas las anteriores. ¿Eh? Pero muchas veces, la letra es letra muerta. El papelito aguanta todo, acordémonos de los acuerdos que firman inclusive los ministros y que después son inejecutables, sino que por la presión de ese momento firman cualquier cosa. Entonces, ya, una cosa es la parte formal, la parte legal, el marco constitucional, y otra es la práctica o el ejercicio del gobierno. ¿Cómo hacer para que independientemente del tinte o del color político exista verdaderamente, prácticamente, una comunicación fluida y la coordinación pertinente entre los niveles de gobierno? Bueno, le diga mi respuesta, ¿no? Uno, obviamente está escrito y coincido con usted que falta ese artículo que nos diga cúmplese todas, ¿no? De acuerdo. Pero el asunto está de que esta nueva modernidad nos lleva justamente a acelerar el proceso en el país del gobierno digital. Y el gobierno digital se entiende justamente que es que debería haber una mejor provisión de servicios,
y a partir de la conexión también de unos con otros, porque indistintamente el color político, ¿no? Y lo que usted dice, tengo ejemplos que me sobran incluso de lo que he visto en el país. Es más, me acuerdo una vez que me tocó también con una comitiva, con un ministro, y teníamos que inaugurar un tramo de una carretera que unía dos regiones, y es curioso, ¿no? Pero estaba la región A y no la región B porque no era pues del color que era el otro. Entonces, esos ejemplos sobran en el país. Y una lástima porque finalmente es la población. Uno gobierna para la población, no gobierna para el color por el cual fue elegido, ¿no? Pero eso no lo entendemos. Creo que es necesario también que los líderes políticos asuman ese rol. Por eso es que me preocupa muchas veces cuando un caudillo llega al poder, porque finalmente no está dimensionando su rol como estadista, ¿no? Ya sea como alcalde, sea como gobernador regional, sea como una primera autoridad nacional. Entonces, es importante justamente que esta pandemia nos ha llevado a acelerar en el país, como en otros, todo el tema del gobierno digital, porque el asunto es cómo acercamos un gobierno justamente hacia los ciudadanos. Es muchas veces es visto, ¿no? De que para cuestiones muy elementales, como generar una obra, por ejemplo, y eso también tiene que ver mucho con la corrupción, hay una serie de mecanismos que se han creado dentro de los ministerios para que el expediente esté aguantado hasta que venga el alcalde en persona, cosas que no debe hacerse, o venga alguien del Congreso a meter presión para que se mueva ese documento. Por eso es que, estando eso debidamente parametrado, porque las leyes existen, pero el asunto es que no se cumplen. Y si nos obligamos a cumplirlas, definitivamente quien esté en el poder tiene que hacerlo, porque para eso fue elegido, es su función, es su responsabilidad. ¿No? Es una lástima, pues, finalmente porque no lo ven, pero ahora lo hemos visto. Hemos visto cuántas faltas han hecho hospitales, hemos visto cuántas faltas nos han hecho carreteras, en fin, o sea, hemos visto de sobra y nos ha restregado en la cara, y eso es lo que nos duele a los peruanos definitivamente, saber que a pesar que hemos tenido una época de bonanza económica, que en los últimos 20 años y que ahora prácticamente estamos tirando la casa por la ventana para salvarnos como podemos en medio de esta pandemia, para ver qué nos queda, ¿no? Cómo repensamos el servicio público, porque sin ir muy lejos, ¿no? Uruguay tiene 29% de servicios, o sea, ya no las te vaya, solo para servicios como para casarse y divorciarse, ¿no? Lo demás se puede hacer vía electrónica. Nosotros no, porque ¿por qué queremos que el ciudadano vaya a tal o cual municipalidad a hacer el trámite? Porque la municipalidad de una manera necesita un recurso para poder subsistir. Entonces, ese tipo de cosas hay que cambiarlas y obviamente porque el gobierno central, por ejemplo, provee el recurso para que haya ese servicio de agua, pero la distribución y que llegue finalmente al ciudadano es un trabajo que tiene que hacer el gobierno regional y el gobierno local. Pero eso no lo hacen muchas veces y se espera que venga el gobierno central cuando no es su sentido, no es la lógica. Justamente para eso tenemos esas tres instancias de gobierno. El asunto está que necesitamos, y con eso cierro mi respuesta, ¿no? Mejores líderes que estén justamente pensando estadistas, no como políticos, que la elección termine el día siguiente, que una vez que hagan el ánfora, termina la votación y terminó su rol como candidato y comienza su rol como autoridad elegida. Duela quien le duela, ¿no? Pierda quien pierda, porque es así, porque necesitamos un gobierno mejor para los peruanos, ¿no? Yo creo en eso, soy un fiel convencido de eso, aunque obviamente esto pues pise callos, ¿no? Y hay gente que no le convenga, en fin, esos son temas éticos, sociológicos que hay que revisar, ¿no? Eso sería mi respuesta y bueno, no sé si hay otra inquietud más. Sí, sí, bueno, nos escribe Dorothy y nos dice, ¿cómo manejamos la intervención de los medios de comunicación que en vez de ayudar, perjudican en el diálogo con las partes en conflicto? A ver, ¿cómo manejamos el tema en los medios, no? Hay una cuestión, y es que hay que recordar que muchas veces en la formación de los comunicadores, ¿no? Y muchas veces en los roles de las 3S, ¿no? Sangre, sexo y eso es medio complicado, ¿no? Porque sangre, sudor y sexo, pues muchas veces es cuestiones que son llamativas
y que no construye, ¿no? Obviamente, en un espacio de diálogo no ayuda, ¿no? El hecho de que desenmascaremos al actor A o al actor B, ¿no? Sino que sepamos efectivamente, como digo, más allá de las demandas, más allá de las expectativas, que se identifiquen las necesidades, que no vayamos buscando, como usted hace un momento decía, firmo cualquier cosa para salir del paso, no, sino que podamos llegar a acuerdos, y esos acuerdos son los que trabajamos las dos partes, ¿no? No solamente la autoridad o la empresa, sino porque esto le pasa también a las empresas, ¿no? Que firman cosas que luego no pueden cumplir, o se comprometen a cosas que no pueden cumplir, porque no está en su función o porque simplemente ya se van, ¿no? Entonces, el asunto está en que podamos transparentarlos, podamos gestionarlos y sobre todo podamos llegar a acuerdos, ¿no? Sin acuerdos no podemos hacer. Y ahora, el rol de los medios debería ser injustamente informar acerca de ello. Pero desgraciadamente no se hace, ¿no? Se informa sobre hechos, y eso es algo interesante, ¿no? Porque muchas veces ha pasado, bueno, yo soy un dirigente de la comunidad y a mi comunidad no vienen, han ido al frente porque la comunidad B ha cerrado la carretera para que vengan a dialogar conmigo. Entonces, ese es el asunto, ¿no? O sea, muchas veces las mismas prácticas sociales de los medios o de algunas autoridades justamente enseñan mal a las comunidades acerca de cómo gestionar y en lugar de darle más énfasis a la vía formal, terminamos validando estos métodos informales que no ayudan al país y mucho menos ahora que necesitamos estar más unidos que nunca. Bien, hay una pregunta de Víctor Pimentel y nos dice: esta emergencia nacional sanitaria COVID-19 nos ha demostrado como particularidad el nivel de incertidumbre que se puede presentar en plazos muy cortos. Por ejemplo, no sabemos cómo será el escenario de pandemia y sus incidencias dentro de un mes. En ese sentido, ¿cuál debe ser el papel articulador del ente rector de planeamiento del Estado, el CEPLAN, para poder estructurar el planeamiento reactivo para afrontar este tipo de escenarios, ya que esa entidad ha sido prácticamente irrelevante desde el 11 de marzo del 2020? Yo le agregaría algo más. ¿Qué está sucediendo con la Dirección Nacional de Inteligencia? Ojo, estamos hablando de la inteligencia estratégica, no de la inteligencia operativa. El manejo de datos, el manejo de cifras, el contraste con otras realidades. Las grandes empresas en el mundo tienen a personas las 24 horas del día en turnos rotativos haciendo prospectiva, estudios prospectivos. El Estado, ¿por qué no? El Estado, ¿por qué no? Entonces, al CEPLAN yo le agregaría el tema de la DINI, de la Dirección Nacional de Inteligencia. Ojo, estamos hablando de inteligencia estratégica a nivel macro. La otra inteligencia es la inteligencia operativa a nivel micro, ¿no? A ver, Jaime. Bueno, yo le agregaría al CEPLAN las funciones que tenía el FENECIDO, Instituto Nacional de Planificación, y que ahora tiene el MEF, ¿no? El También. INAP. Sí, porque, o sea, el asunto ¿cuál es? Instituto Nacional de Planificación de los 70, ¿no? El asunto está de que hay que recordar que CEPLAN tiene algunas funciones que tenía, pero otras se han quedado en el MEF, ¿no? Por lo tanto, hay cuestiones en las que solamente puede hacer ciertos ejercicios prospectivos, pero no tiene facultades para encaminarlos, que sí tiene el MEF, justamente. Pero es una discusión larga que seguramente se tendrá en su momento, porque funcionó de una manera en los 90 y no sé si ahora sea la mejor manera de hacerlo, porque estamos, o quizás hay que reformularlas, porque finalmente vamos a entrar nuevamente en una época en la que vamos a requerir mucha discreción en el gasto público. Entonces eso también es una cuestión preocupante. Yendo de fondo a la pregunta, yo creo que es importante el hecho de que hablemos
de esta parte prospectiva, porque justamente lo que nos ha faltado, y es lo que comparto ahí la opinión con usted, doctor Ramírez, es que no hay necesariamente una cuestión de, o sea, ¿cuál era el escenario A, B, C, D? No, o sea, se planteaba un solo escenario, ¿no? Y ese escenario como no se alcanzó o no se cumplió, se dilató, en fin, eso es un tema un poco más específico para los expertos en salud, pero el asunto está de que no ha habido justamente esas capacidades para generar múltiples escenarios y respuestas, ¿no? Entonces, creo sí que las funciones, al margen de la pandemia, y pensando como país, que también tengamos esas, en lo particular para la conflictividad también es clave eso, es el tema que lo cual me quiero circunscribir, es que necesitamos que haya múltiples escenarios, analizar actores, posibilidades, ¿no? Y entonces comparto la preocupación de quien hizo la pregunta, porque finalmente, ok, ¿dónde estaba entonces la previsión, ¿no? ¿Dónde estaba el plan A, el plan B? ¿Dónde, no? Pareciera que en todo caso no se ha trabajado bien, y obviamente se entiende por función que ese plan tiene esa responsabilidad, ¿no? Comparto esa preocupación también, pero como le digo, viendo también cómo está funcionando, pues necesitamos definitivamente, yo creo, ¿no? Que lo que nos, o sea, tenemos dos caminos después de la pandemia, ¿no? O seguimos como hemos estado o mejoramos. Y mejorar significa tomar decisiones, hacer cambios, ¿no? Y quizás agregar el artículo que usted decía, ¿no? Cúmplase todos los anteriores, ¿no? Y con eso Sí, sí. quizás podemos dar un paso. Bueno, yo una vez más expreso que la vida, entre comillas, normal, ya no será igual. ¿Ya? Habrá un pre-COVID y un post-COVID, porque los hábitos y hasta las costumbres van a definitivamente cambiar. Acá hay un comentario de Alejandra del Puerto. Dice, muy interesante tema, aplicable a todos nuestros países, me abre un poco mis parámetros para considerar algunos eventos que han sucedido ayer y hoy en mi país. Ojalá tengamos ocasión de comentarlos en otro momento. Bueno, Alejandra, desde ya estás invitada a sumarte al equipo de Sofía, en donde existe la tribuna abierta para que cualquier profesional o cualquier experto exponga sus ideas, exponga sus apreciaciones. Y acá nos aclara Víctor Pimentel que la pandemia sí está considerada dentro de las 9 amenazas que la DINI ha establecido en su Plan Nacional de Inteligencia Estratégica. Por si acaso, dice, la única prospectiva que ha realizado el Estado ha sido el desaparecido Sedena. Prospectiva se realiza en largos plazos. Obviamente, las amenazas, hay las amenazas potenciales y las amenazas latentes. Natalia Aragonés dice que felicita a su ex profesor Jaime Castilla y hace un comentario acerca de esto es guerra, cómo se les da todas estas facilidades, y yo le agregaría ahí el tema del fútbol, bueno, con estadio vacío. Yo creo que no era tan urgente como otras cosas. Y finalmente, otro comentario más de Víctor Pimentel, que nos dice, este escenario formalmente inicia el 6 de marzo del 2020, cuando la OMS declaró pandemia global. No se puede hacer prospectiva para escenarios inmediatos. Bueno, acabo de decirlo también. Interesante la ponencia y felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias por los aportes. Jaime, un comentario o una reflexión final para ya ir llegando al adiós por esta noche. Bueno, agradecerles a todos los participantes, a Sofía también por la invitación y bueno, simplemente este reto que tenemos los peruanos de ser un mejor país, creo que es una tarea de todos. Yo creo que tenemos una gran responsabilidad, ¿no? Hemos aprendido cosas, algunos todavía nos cuesta aprenderlos, pero
considero que la última pregunta también que hacía hace un momento, ¿no? Acerca de que las autoridades también aprendan distintamente el color que tengan, ¿no? Creo que es importante ese mensaje, porque pues recuperarnos. Y creo que si estamos en el camino de recuperación post pandemia, obviamente el diálogo social tiene que ser clave para evitar que haya tropiezos internos, ¿no? Espero que sea así y bueno, muchas gracias nuevamente por la oportunidad y igualmente que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad. Ok, muchísimas gracias, Jaime, y a nuestra audiencia que de lunes a viernes nos está siguiendo. Ojo, que los que exponen son aquellos amigos, algunos maestros, algunos alumnos también del que habla, bueno, así como Jaime, por ejemplo, fue mi alumno en doctorado, y bueno, fue mi delegado, ¿no? Y fue el que más destacó en clase. Ya se llenó el rol de la próxima semana, así que lo que les anuncio es que la próxima semana también estará de lunes a viernes en el horario habitual, y si hay alguna hora de adelanto o de retraso en algunas sesiones, ya se les avisará oportunamente. Todas nuestras videoconferencias están siendo grabadas y van a ser colgadas pronto en nuestro canal de YouTube con el enlace correspondiente a las redes sociales. El día lunes estaremos conversando conmigo. Ya hemos hablado de e-learning, que es lo que precisamente estamos haciendo ahora. Hemos hablado de gobierno digital, ¿no? En donde hay algunas concordancias con Jaime en lo que acaba de exponer hoy. Y el día lunes vamos a conversar, a dialogar sobre justicia y derecho en el mundo digital. Y el día martes creo que hay una conferencia del colega abogado Julio Chigne acerca también de la administración de justicia digital. Y así, durante la semana vamos a tener actividades y corremos la invitación a todas aquellas personas que consideren que pueden aportar con algún tema de su especialidad. Háganlo saber y nos pondremos inmediatamente en contacto con ellos. Muchísimas gracias por su participación. Muchísimas gracias, Jaime, nuevamente. Un abrazo virtual y por favor no salgan de su casa. Cuídense mucho y cuiden a los suyos. Hasta el día lunes.